Dicen que una boda es uno de los días más felices de tu vida. El día en que celebras el amor, rodeada de las personas que más te quieren. Pero nadie te prepara para el momento en que esa persona, tu mejor amiga desde hace casi una década, se levanta en medio de la ceremonia. Y dice que está embarazada del hombre con quien estás a punto de casarte. Sí, eso pasó. Y lo peor, es que no fue una sorpresa. En el fondo, yo siempre lo supe, o mejor dicho, lo temí, porque cuando te pasas años cerrando los ojos ante las señales, al final, la vida se encarga de abrirlos de golpe. Y duele muchísimo. Me llamo Elena, tengo 28 años. Y esta es la historia de cómo casi perdí todo por proteger a alguien que nunca fue realmente mi amiga. Una historia sobre traición, lealtad equivocada, y el día en que los secretos dejaron de esconderse. ¿Alguna vez confiaste en alguien al punto de justificar lo injustificable? Déjamelo en los comentarios, porque tal vez no soy la única. Conocí a Samantha cuando tenía apenas 20 años. Fue en una clase de fotografía en la universidad. Ella llegó tarde, con el pelo mojado y una sonrisa tan brillante que el profesor no pudo ni regañarla. Nos sentamos juntas ese día, y desde entonces, no nos separamos. Durante 8 años, fuimos inseparables, cumpleaños, viajes, rupturas, mudanzas. Compartimos lágrimas, secretos, risas que dolían el estómago. Decíamos que éramos más que amigas, hermanas. Y por mucho tiempo, eso fue verdad. Oh, eso quise creer. Pero si lo pienso bien, había grietas, pequeñas cosas que no quise ver, o que decidí ignorar. Como esa vez que, tras unas copas de más, coqueteó descaradamente con el novio de otra amiga. O cuando se escabullía para hablar con desconocidos en los bares. Yo siempre la defendía, siempre encontraba una excusa, porque era mi mejor amiga. Y yo era leal, demasiado leal. Pero la lealtad ciega no es amor. Es una forma de miedo. Y yo, estaba a punto de pagar un precio muy alto por no querer ver. Y así comienza todo, una historia donde el amor, la amistad y la verdad se enfrentan cara a cara, y no todos sobreviven. En la siguiente parte, te contaré cómo esa amistad, que parecía eterna, empezó a quebrarse desde dentro. No te vayas. Esto, recién empieza. Amistad envenenada, los años dorados que escondían grietas. A veces, las personas más peligrosas en tu vida, no son las que te gritan o te hacen daño directamente. Son las que te abrazan con fuerza, te miran a los ojos, y juran que te quieren, mientras te clavan una sonrisa envenenada. Samantha fue eso para mí. La conocí a los 20, en una época en la que yo sentía que el mundo era un lugar amable. Mi madre acababa de superar un cáncer de mama, y yo acababa de mudarme sola por primera vez. Tenía miedo, me sentía pequeña, y entonces apareció ella, radiante, segura, con esa risa que contagiaba medio campus. Fue como encontrar un alma gemela. Rápidamente nos hicimos inseparables, fiestas, cafés infinitos, confesiones a las 3 de la madrugada, crisis amorosas que terminaban con helado en el sofá. Yo tenía otras amigas, sí, pero ninguna como ella. Samantha era el tipo de persona que llenaba una habitación con su presencia. Era graciosa, directa, carismática, pero también impredecible. A veces, cuando bebía, su personalidad cambiaba como si encendieras una luz. De pronto se volvía intensa, seductora, coqueteaba sin medida, incluso con novios de nuestras amigas. La primera vez que pasó, en una fiesta en casa de Alba, intentó besar a Marcos, el chico de ella, justo en el balcón. Alba salió llorando. Samantha dijo que todo era una broma, que él lo malinterpretó. Yo la defendí. Dios, ¿cuántas veces la defendí? Con el tiempo, esas situaciones se volvieron más comunes. Y no era solo con extraños. A veces era con amigos de mi círculo más íntimo. Lucas, mi amigo de la infancia, me lo dijo un día sin rodeos. Tu amiga es guapa, sí, pero algo en ella no me cuadra.
¿No está casada? Yo me reí nerviosamente y cambié de tema. Tenía miedo de abrir los ojos y ver lo que todos ya estaban viendo. Después conoció a Kyle, un chico noble, algo tímido, ingeniero civil, trabajador y sin dobleces. La amó con locura desde el primer momento. Y durante un tiempo, pensé que ella por fin se había asentado. Compraron una casa, se comprometieron. Yo hasta ayudé a organizar la despedida de soltera. Nos tomamos fotos ese día. Ella me abrazaba y me decía al oído: si un día me vuelvo loca, prométeme que me protegerás de mí misma. No entendí lo que quería decir en ese momento. Pero ahora lo sé. Era una confesión, un aviso. Con el tiempo, la dinámica entre nosotras cambió. Samantha ya no escuchaba como antes. Me interrumpía, hablaba solo de sus problemas. Y aunque seguía llamándome hermana, ya no se interesaba por mis logros, mis miedos, mis proyectos. Una noche, después de una fiesta en casa de nuestro amigo Bruno, la vi desaparecer durante una hora. Salí a buscarla y la encontré en el coche con un chico del grupo. Se bajó como si nada. Se arregló el pelo. Me dijo: no digas nada, ¿vale? No pasó nada. Pero sí pasó. Y ese fue el comienzo de un patrón que fui atando demasiado tarde. Yo no quería verlo, porque admitirlo implicaba aceptar que nuestra amistad ya no era segura. Y perderla era como perder una parte de mí. Pero hay algo peor que perder a una amiga. Es tener al enemigo tan cerca. Y no darte cuenta hasta que ya te ha mordido el alma. Lo que no sabía en ese momento era que lo peor aún no había llegado. Esa misma primavera, Samantha vendría a quedarse varios fines de semana en mi casa. Kyle estaba de viaje por trabajo. Yo pensaba que solo estaba ayudando a una amiga a pasar el rato. Pero lo que hizo entre mis paredes me rompió en dos. La caída invisible. Cuando la lealtad empieza a doler. Hay traiciones que llegan como un trueno, ruidosas, violentas, imposibles de ignorar, y hay otras que se deslizan como una gota sobre el cristal. Silenciosas, hasta que lo rompen. Samantha llegó a mi casa con su maleta rosada y su eterna sonrisa de «todo está bien». Kyle estaba de viaje por trabajo durante 3 semanas. Yo le ofrecí mi casa como un gesto de cariño. Como tantas veces antes, no imaginaba que, bajo ese mismo techo, se gestaría una de las peores heridas de mi vida. Durante esos días, todo parecía normal. Veíamos series, cocinábamos juntas, hablábamos de su vestido de novia. Ella bromeaba con Van, mi novio, pero nada fuera de lo común. O eso quería creer. Pero una noche, algo cambió. Era viernes. Teníamos una cena con amigos en casa de Lucas, mi amigo de toda la vida, con quien Samantha ya había tenido algún que otro coqueteo extraño en el pasado. Van no podía ir, estaba resfriado, así que fui solo con ella. Todo parecía bien, hasta que la perdí de vista durante un rato. La encontré en el jardín trasero, riéndose demasiado fuerte con Mateo, otro de mis amigos más cercanos. Nada sospechoso, hasta que, al volver a casa, Mateo me escribió por WhatsApp: no quiero meterme, pero Samantha me besó, y me pidió que no te dijera nada. Me quedé helada, no quise creerlo, pensé que Mateo quizá había malinterpretado algo. Pero luego recordé una noche anterior en mi propia casa. Yo ya estaba dormida, y cuando me levanté al baño, vi luz en el salón. Samantha estaba en el sofá con Bruno. Se separaron bruscamente cuando me vieron. Ella dijo que estaban viendo una película. Bruno no dijo nada. Esa noche no pude dormir. Los días siguientes, todo me parecía una actuación. Sus risas, sus abrazos, sus «gracias por todo». Yo me sentía como una extra en mi propia vida. Tenía miedo de confirmar lo que ya intuía. Así que hice lo que hacen los cobardes, esperé que la verdad viniera a buscarme. Y vino. Unas semanas después, Bruno me confesó lo que había pasado. No solo había tenido algo con Samantha, sino que ella le escribió durante días, rogándole que no me lo dijera. Me mostró los mensajes. Ella lo llamaba «error tonto», y le decía:
No quiero que Elena lo sepa. Me mataría. Me mataría. Lo decía como si yo fuera la agresora. Como si la víctima fuera ella. Y aún así, no le grité. No la enfrenté con rabia. La llamé. Le pedí que viniera a hablar. Me sentía como si estuviera a punto de despedirme de un fantasma. Ella vino. Se sentó frente a mí. Sin vergüenza. Con la misma voz dulce de siempre. Le conté lo que sabía. Me miró, y negó todo. Primero, dijo que Bruno la malinterpretó. Luego, que Mateo era un cretino que solo quería meterse en mi cabeza. Y cuando le mencioné los mensajes, me dijo que eran falsos. Falsos. Yo temblaba, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Y aún así, una parte de mí quería perdonarla. Porque así somos a veces. Nos aferramos a lo conocido, aunque nos esté destruyendo. Porque crecer duele, y soltar, a veces parece imposible. Durante días, me debatí en silencio. No le conté nada a Kyle. Pensé, ¿y si cambia? Pensé, ¿y si me arrepiento? Pero un día, me desperté y me miré al espejo. Y me vi cansada, no solo físicamente, cansada de cargar con la culpa de otros. De justificar lo injustificable. De poner curitas sobre heridas que no sanan porque nunca dejan de sangrar. Entonces decidí alejarme. No se lo dije directamente. Solo, dejé de llamarla. Dejé de invitarla. Dejé de protegerla. Pero la herida estaba hecha. Y lo peor es que aún no sabía. Que Samantha no había terminado de destruir lo que quedaba. Porque una noche, después de unas copas, haría algo que cambiaría todo. No conmigo, sino con la única persona que me quedaba como refugio en medio del caos. Van, y esta vez, ya no podría mirar hacia otro lado. Cruda realidad, el día que intentó seducir a mi pareja. Pensé que ya lo había visto todo. Después de verla destruir su relación, traicionar a su prometido, acostarse con 2 de mis amigos bajo mi propio techo. Pensé que ya nada me sorprendería. Me equivoqué. Fue una noche de sábado. Habíamos salido a cenar con amigos. Un pequeño reencuentro en casa de Javier y Clara, una pareja encantadora que siempre organizaba cenas temáticas. Samantha fue invitada por Clara, sin saber todo lo que había pasado entre nosotras. Yo, aún no la había bloqueado. No hablábamos, pero tampoco habíamos tenido ese cierre definitivo. Van y yo fuimos juntos. Él estaba un poco reacio, pero confiaba en mí. La noche transcurrió tranquila. Samantha se comportó, dentro de lo esperable. Tomó 2 copas de vino. Habló demasiado, rió más de lo normal. Pero se mantuvo a raya. O eso creí. Cuando la velada terminó, nos ofrecimos a llevarla a casa. Vivía cerca, y llovía. Van conducía. Yo iba en el asiento del copiloto. Ella, atrás, tarareando una canción. Todo parecía tranquilo. Pero cuando llegamos a su calle, me pidió si podía ir al baño antes de entrar. 5 minutos. Lo prometo, dijo. Yo dudé. Van me miró por el retrovisor, pero asintió. No pasa nada, murmuró. Ya en casa, fui al sótano a poner ropa a lavar. Van subió a cambiarse, y Samantha fue al baño. Pasaron unos minutos. Luego, más. Cuando subí al salón, no la encontré. Subí al dormitorio, pensando que quizás estaba perdida buscando una toalla. Pero la encontré en el cuarto de ejercicios de Van. Él estaba en boxers, con una camiseta sin mangas, estirando tras haber hecho un poco de cardio. Ella estaba sentada en la colchoneta. Le sonreía. Le preguntaba si notaba sus abdominales más definidos desde la última vez. Luego, se puso de pie y, delante de él, se levantó la camiseta. ¿A que me veo mejor que antes? Me quedé inmóvil. Él me vio primero. Se puso de pie de inmediato y dijo: no sé qué está haciendo. Acaba de entrar y no la pude sacar. Samantha se giró, fingiendo sorpresa. Ah, no sabía que estabas ahí, dijo, como si yo fuera la intrusa. No recuerdo qué le dije. Algo como, vete de mi casa. Ella salió, furiosa, murmurando que estábamos exagerando.
que solo había sido una conversación, harmless. Yo me quedé ahí, congelada, mirando a Van, que parecía más afectado que yo. Luego, él me abrazó, y sentí una mezcla de rabia, tristeza, y una punzada brutal de vergüenza. No por él, sino por mí, por haber dejado que esta mujer estuviera tan cerca. Incluso después de todo, al día siguiente, Samantha me escribió. Primero, pidió disculpas. No sé qué me pasó. Había bebido un poco. Fue una tontería. Horas después, cambió el tono. Van se lo inventó. Tú estás ciega. Siempre fuiste celosa. Yo no respondí. Ella empezó a enviar audios, en uno de los cuales lloraba. Decía que se sentía sola, que no tenía a nadie más. Y aunque parte de mí sentía lástima, otra parte, una parte nueva, ya no quería salvarla. Esa noche hablé con acento agudo con Van. Le pregunté todo, sin filtros. Me juró que no la había provocado, que incluso se sintió acosado. Y por primera vez, vi a un hombre nervioso por haber sido víctima. Fue entonces cuando entendí lo que significaba la palabra límite. Había cruzado todos. Lo que no sabía, era que este episodio solo sería el preludio del desastre. Porque en el fondo, Samantha no me odiaba a mí. Se odiaba a sí misma. Y cuando la vergüenza se convierte en rabia, lo único que buscan esas personas es arrastrarte con ellas al fondo. Y su momento perfecto fue mi boda. 4. La traición expuesta, entre la boda y la vergüenza pública. Mi madre me ayudó a ajustar el velo. Tenía las manos temblorosas, no por los nervios de casarme con Van, sino por otra cosa. Una sensación extraña, como si algo me estuviera observando desde la sombra. No era miedo, era intuición. Habían pasado semanas desde aquel incidente con Samantha. La había bloqueado de mi teléfono, redes sociales y de mi vida. Pero ella seguía ahí, como un eco en mi mente, como una bomba de relojería que aún no explotaba. Kyle, su marido, me había llamado 2 días antes. ¿Estás segura de que no vendrá?, me preguntó. No está invitada. Nadie en su sano juicio aparecería sin invitación, ¿verdad? Silencio. Mejor voy igual, por si acaso. Acepté. Algo dentro de mí se lo agradeció en silencio. La ceremonia comenzó. Música suave, flores blancas, rostros sonrientes. Mi padre me llevó del brazo por el pasillo mientras Van me miraba como si el mundo se detuviera. En ese momento, pensé, lo logramos. Todo va a estar bien. Pero el universo tiene un humor cruel. Justo cuando el sacerdote dijo la frase, si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Se escuchó una voz, fuerte, clara. Yo tengo algo que decir. Se alzaron murmullos. Todos giraron la cabeza. Yo no quise mirar, pero lo hice. Samantha, vestida de rojo, el cabello suelto, los ojos inyectados de rabia. Se paró en medio del pasillo como si fuera parte del guión. Y lo soltó, con una voz que vibraba en cada rincón de la iglesia. Estoy embarazada de Van. No puede casarse contigo. Ese bebé es suyo. El silencio fue tan brutal que sentí un pitido en los oídos. Mi madre jadeó con acento agudo. Mi suegra bajó la cabeza. Algunos invitados se levantaron. Otros miraban a Van, esperando una reacción. Él simplemente me miró. Sin moverse, sin parpadear, como si el tiempo se hubiese congelado entre nosotros. Yo di un paso atrás. No porque creyera en sus palabras, sino porque sentí el peso de 8 años de amistad aplastándome el pecho. Y entonces, Kyle se levantó de su asiento como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Llevaba un sobre en la mano. Caminó hacia Samantha con una expresión que era calma por fuera, pero tormenta por dentro. Samantha, dijo con voz grave, acabas de sellar tu propio destino. Ella palideció. Él le entregó el sobre. Estos son los papeles de divorcio. Llevo meses reuniendo pruebas de tus infidelidades. Hoy, delante de todos, se termina tu teatro. La iglesia entera contuvo la respiración. Samantha, por primera vez, no supo qué decir. Miró a todos, a los testigos.
a los amigos comunes, a mi madre, al sacerdote, buscando un salvavidas. Pero estaba sola. Kyle se giró hacia la audiencia y habló sin miedo. Mi esposa ha mentido, ha engañado, y ha intentado destruir esta boda porque no soporta ver a Elena feliz. Porque la felicidad de otros le recuerda lo infeliz que es consigo misma. Sus palabras fueron cuchillos. Y también liberación. Van me tomó de la mano. Me susurró, ¿quieres seguir? Miré a mi alrededor. Vi las miradas cómplices de quienes sí me amaban. Vi a mi padre, conteniendo el llanto, y a mi madre, asintiendo con fuerza. Sí, quería seguir. Le hice una señal al sacerdote. Y Samantha fue escoltada por Kyle, hacia la salida. Lo que pasó después fue un torbellino. Videos del escándalo comenzaron a circular en los grupos de WhatsApp. Algunos lo llamaron, la boda más intensa del año. Pero lo que para ellos fue entretenimiento, para mí fue cierre. El capítulo más doloroso de mi vida acababa de romperse en 1000 pedazos frente a todos. Y ahora, era momento de recoger solo lo que valía la pena. 5. Justicia divina, los papeles que callaron su mentira. Cuando Kyle y Samantha cruzaron las puertas de la iglesia, el silencio se mantuvo. No era incómodo, era sagrado. Era como si todos supieran que acabábamos de presenciar algo que marcaría nuestras vidas para siempre. El sacerdote retomó la ceremonia con voz temblorosa. Y aunque mis piernas flaqueaban, dije, sí, con una firmeza que no sabía que tenía. Ese, sí, fue más que una promesa de amor. Fue una declaración de guerra contra todo lo que alguna vez me hizo dudar de mí misma. Esa noche, después de la fiesta, cuando Van y yo por fin nos quedamos a solas en nuestra habitación de hotel. No hablamos de Samantha, no hacía falta. Nos miramos como si ambos hubiésemos vuelto del mismo campo de batalla. Y habíamos ganado. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, Kyle me llamó. ¿Tienes un momento?, preguntó con una voz que ya no era la misma de antes. Era más firme, más libre. Nos vimos en una cafetería tranquila. Lejos del ruido. Él pidió un té, yo, un café con leche. Se disculpó por haber dudado de mí meses atrás. Me confesó que, durante mucho tiempo, había sospechado de Samantha, pero no tenía pruebas concretas, hasta que vio los mensajes que yo le mostré. Y luego me dijo algo que me dejó helada. Desde hace 4 meses he estado trasladando mis bienes y firmando documentos con mi abogado. Quería que, cuando cayera, no pudiera arrastrarme con ella. Kyle había preparado su propia red de seguridad. Tenía fotos, capturas de pantalla, hasta declaraciones juradas de las personas con las que Samantha se había acostado. No una, no 2, 5, repetí, sorprendida, 5, que yo sepa. Y luego añadió, incluyendo a mi primo, la traición no solo era personal, era sistemática, una forma de vida. Me contó que después del incidente en la boda, Samantha intentó convencerlo de que todo fue un montaje. Le juró que estaba embarazada y que el bebé era suyo. Pero las fechas no cuadraban. La prueba de embarazo, falsificada. Y cuando Kyle le pidió ir juntos al médico, desapareció durante una semana. Cuando volvió, lloró, le suplicó que no la dejara. Pero él ya no era el mismo hombre que conoció. El día que intentó arruinar tu boda fue el día que firmó su sentencia. Me dijo, y el sobre que le di, era solo el principio. Ahora tenía en marcha un proceso legal, divorcio por infidelidad con agravantes. Su abogado, un experto en derecho patrimonial, le aseguró que Samantha no podría reclamar nada. Y así fue. Un mes después, recibí un mensaje de Kyle. Adjuntaba una foto del documento oficial. Divorcio concedido, sin compensación económica, sin acuerdo de confidencialidad. Samantha había intentado pelear, pero sin pruebas, sin apoyo y sin una pizca de credibilidad. No tuvo más opción que firmar. Había perdido todo, su matrimonio, su reputación, su círculo de amigos. Algunos aún intentaron defenderla. Decían que estaba pasando por un mal momento, que necesitaba ayuda. Y quizás era cierto, pero yo ya no sentía ni odio,
ni rabia, solo distancia. Desde entonces, Kyle se volvió un amigo cercano. Nos reunimos para tomar café de vez en cuando. Van y él incluso comenzaron a llevarse bien. Hablamos de todo, menos de ella, porque había dejado de importar. Transición suave hacia la parte 6, renacimiento, cuando el caos deja espacio a la paz. La vida, poco a poco, volvió a tener sabor, y cuando por fin pensé que todo se había calmado, una noticia inesperada tocó la puerta de mi corazón. Una noticia que no traía drama, ni lágrimas, solo amor, y un nuevo comienzo. 6 renacimiento, cuando el caos deja espacio a la paz. Después de tanto dolor, tanto ruido, tantas verdades lanzadas como piedras, llegó algo que no esperaba. El silencio, y por primera vez, ese silencio no daba miedo. Era paz. No fue inmediato. Los días siguientes a la boda fueron una mezcla de resaca emocional y alivio. Recibí decenas de mensajes, algunos felicitando por el matrimonio, otros comentando, en voz baja, lo ocurrido con Samantha. Había quienes lo trataban como un chisme de sobremesa, otros, como una tragedia con moraleja. Pero yo no quería contar mi versión. No buscaba ganar el relato. Solo quería sanar. Van y yo decidimos apagar los teléfonos durante unos días. Nos fuimos a una cabaña cerca de Ronda, rodeada de árboles y silencio. Allí, por primera vez, nos permitimos llorar, no de tristeza, sino de descompresión. Él me confesó cuánto le había afectado el acoso silencioso de Samantha. Cómo se había sentido juzgado incluso sin haber hecho nada malo. Cómo su mayor temor era que yo no le creyera. Y yo le conté que en algún punto había estado más preocupada por no perder a Samantha que por protegerme de ella. Eso se llama trauma, y ponerlo en palabras fue el primer paso hacia la libertad. Volvimos de ese viaje más fuertes y más unidos. Un mes después, me hice una prueba. Había tenido retraso. No pensé mucho en ello. Creí que era el estrés. Pero no lo era. 2 rayitas. 2 señales de una nueva historia. Van me abrazó sin decir palabra. Solo apretó los ojos. Y me juró, con la voz quebrada, nuestro bebé jamás crecerá rodeado de mentiras. A partir de ahí, todo tomó otro color. Recuperé la relación con mis padres desde otro lugar. Mi madre me dijo, ahora sabes por qué me alejé de ciertas amigas en mi juventud. No era egoísmo, era instinto. Y entendí. También volví a hablar con Clara y Javier, la pareja que organizó la cena donde todo casi explota. Ellos, sin dudar, me dijeron, elegiste bien. La verdad, aunque duela, siempre es mejor compañía que la lealtad ciega. En cuanto a Samantha, intentó contactarme una vez más. Me escribió desde una cuenta nueva de Instagram. El mensaje solo decía, me quitaste todo, algún día te arrepentirás. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía espacio para el veneno. La bloqueé, y esta vez, no solo de mis redes, de mi mente, de mi historia. Ahora, meses después, estoy sentada en la habitación que será de nuestro hijo. Pinto las paredes de un verde suave. Y cada brocha que doy es como cerrar una herida antigua. A veces, Kyle viene a cenar con nosotros. Se ha convertido en alguien muy cercano. Y aunque también tuvo que reconstruirse desde las ruinas, ahora ríe más, habla más, vive más. Me dijo algo hace poco que se me quedó grabado. No somos lo que sobrevivimos. Somos lo que construimos después. Y es verdad, a veces, la vida te obliga a romperte para que puedas volver a construirte. Contarte esta historia no fue fácil. Revivir cada momento, cada traición, cada decisión que me costó lágrimas. Fue como abrir una herida ya cerrada. Pero también fue sanador, porque a veces, al contar lo vivido, entendemos todo lo que hemos sobrevivido. Y si tú, del otro lado de la pantalla, te sentiste identificada, si alguna vez te rompió una amistad, una mentira, una persona que juró quererte, solo quiero decirte esto, no estás sola. Gracias por quedarte hasta el final.
Gracias por escuchar mi voz cuando yo misma tuve miedo de alzarla. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna parte te removió por dentro, no olvides dejar tu like. Déjame un comentario, cuéntame tu historia, o simplemente dime que estás ahí. Y si quieres seguir escuchando historias reales, humanas, intensas, suscríbete al canal. Eso me da fuerza para seguir creando con el alma. Porque aquí, cada historia tiene un corazón latiendo detrás. Nos vemos en la próxima.